Y esta noticia de que Joe Biden se disponía a anunciar un embargo a las importaciones de petróleo, gas natural y licuado y carbón de Rusia cayó ayer como una bomba en los mercados. Hasta ese momento el precio del crudo subía algo más del 3%, que es un montón. Ya en Nueva York, cifra que hoy trepó a más del 7% tras esta confirmación. Una medida que amenaza con desatar un proceso que en un extremo podría disparar el costo de la energía y la inflación internacional, al punto de provocar para algunos especialistas una recesión global. Pero ¿qué va a pasar en nuestro país? Ya se siente el impacto de esta medida y de la suba del crudo. De eso vamos a hablar con un especialista. Le damos la bienvenida al licenciado Francisco Cantamuto, quien es economista, amigo de Telediario Federal. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien por aquí, muchísimas gracias por el contacto, por la predisposición. El objetivo es, bueno, de alguna manera dimensionar lo que está significando, este embargo petrolero de Estados Unidos a Rusia. ¿Cómo se evalúa en primera instancia esta medida? Bueno, a ver, a nivel internacional estamos frente a un fenómeno desconocido en las últimas 4 décadas, que es el aumento de la inflación a nivel global. Pero esto venía ocurriendo de salida de la propia pandemia, con las medidas de impulso y la reorganización de las cadenas globales de valor. Lo que la pandemia hizo fue interrumpir el comercio a nivel internacional y obligó a reformular estrategias para poder abastecerse. En casi todas las cadenas de producción hay problemas de abastecimiento de insumos. Y eso viene empujando la inflación para arriba en todo el mundo. Insisto, es la más alta en 40 años, lo cual no es poco. A eso se monta este nuevo fenómeno de la guerra iniciada de Rusia, que ha generado un impacto severo en varios puntos estratégicos. La región de Ucrania, Rusia y Bielorrusia es de los principales productores del mundo en materia energética, porque son fuentes de gas centrales. Rusia provee de más de un tercio del gas natural que consume toda Europa. En el caso de Alemania llega casi hasta la mitad del gas que consume, de manera tal que hay una fuerte dependencia de Europa de parte del gas. Es uno de los principales productores del mundo. Pero también es uno de los principales productores, toda esta zona, de trigo, aceite, de girasol, de manera tal que en algunos alimentos básicos a nivel global se está visibilizando un aumento acelerado. En algunos casos por la propia guerra que impide la producción y en otros casos por los embargos. De manera tal que si veníamos con una inflación que se venía elevando, ahora con esta situación recibe un nuevo impulso y efectivamente se está analizando en todos los países la posibilidad de picos de inflación muy elevados, que ha obligado en distintos casos incluso a prohibir exportaciones para resguardarse abastecimiento básico para las próximas semanas. En algunos países se ha prohibido la exportación de alimentos o de gas para asegurarse el abastecimiento en el corto plazo. Claro, dejar un saldo para ese saldo que era exportable, dejarlo para el consumo interno. ¿Qué va a pasar en Argentina, Francisco, con esta disparada de los precios? Bueno, si esta es la situación a nivel global, Argentina tenemos una situación de inercia inflacionaria muy elevada. Si teníamos una inflación del entorno al 20-25% hasta el 2018, con las corridas cambiarias desatadas ante el gobierno de Cambiemos, esto se elevó al 10% anual. En la situación estamos actualmente. Entonces, si bueno, estamos con dificultades en la conexión, dificultades para recibir a Francisco Cantamuto, quien es economista y bueno, da cuenta del impacto que tendrá en el mundo y en nuestro país, algo que de alguna manera ya comienza a dimensionarse, un embargo petrolero de Estados Unidos a Rusia que hizo subir los precios internacionales y que además de perjudicar, bueno, al escenario mundial, también tendrá impacto en el interior de cada país. A ver si podemos recibirte en mejores condiciones, Francisco. ¿Ahí me escuchan? Mejor, mucho mejor. Bueno, me alegro.
Les decía que efectivamente, si en la Argentina había ya una elevada inflación, el aumento de los precios de los insumos básicos energéticos y de los bienes exportables va a hacer que la inflación suba aquí más. Eso es una muy mala noticia para un país, para la Argentina, que está tratando de cerrar un acuerdo con el fondo camino a la estabilización. Y hay que tener mucho cuidado, porque si bien beneficia a la Argentina por el lado de las exportaciones, o potencialmente lo hace, por el lado de la importación de energía y concretamente de gas, esto va a tener un impacto muy severo, de manera tal que es previsible que haya problemas de abastecimiento para el invierno. Esto no se lo puede descartar. El gobierno está tratando de evitar que se produzca un tarifazo que afecte a los bolsillos de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero es muy difícil hacer esto cuando se triplica y cuadriplica el costo de la energía. En ese sentido, lo más factible es que también esta situación incentive o favorezca la inversión en yacimientos no convencionales. Nosotros tuvimos discusiones aquí en torno a Vaca Muerta, en torno a la explotación offshore cerca de la costa de Mar del Plata. Lo más probable es que estas inversiones se vean impulsadas por esta situación. Esto puede ser a riesgo de pasar por encima los controles democráticos de transparencia o la consulta necesaria a las poblaciones. Esperemos que no sea así. El embargo por ahora no tiene el nivel de generalidad que tiene otra clase de embargos que inicia Estados Unidos, porque como decía, hay países del mundo que dependen mucho del gas ruso. En el caso de la Argentina, la dependencia del gas venía originalmente de Bolivia, o sea que el embargo no afecta de manera directa, pero sí con el aumento del precio de los hidrocarburos en general. Claro, claro, sale Rusia del juego como proveedor a partir de este embargo y eso sin duda tiene un impacto. También pensaba en la industria, ¿no? En el funcionamiento de la industria que depende de la energía, qué va a pasar con los esquemas de costos. Uno tiene que anticipar que esta situación de sostenerse o agudizarse va a también golpear a ese sector productivo. En efecto, esto es así. Digamos, acá la discusión, por eso es muy importante no hacer cuentas sencillas. Incluso si pudiera haber un efecto positivo en la balanza comercial que abastezca de dólares al país para poder fortalecer las reservas del Banco Central y pagar la deuda, lo cierto es que este aumento del costo energético y del costo de la alimentación, que digamos, genera presiones al alza de los salarios para tratar de cubrir las necesidades básicas, afecta a la industria. Y si esa industria no es protegida, digamos, tomando decisiones fuertes que afecten a las economías sectoriales y regionales de manera concreta, se ven ante la posibilidad real de impactos de ir a pérdida y de cierre generalizado. Y no quiero ser tremendista, los gobiernos tienen herramientas para hacerlo que muchas veces en el debate público se toman como medidas pasadas de moda o ultranza. Y como dije antes, hay países que, por ejemplo, desde diciembre del año pasado, ante la previsión de la posible guerra, prohibieron la exportación, por ejemplo, de aceite de palma para resguardarse de tener aceite. Otros países han prohibido la exportación de gas. Entonces, si acá se prohibiera la exportación de algo, se pusieran cuotas o se aplicaran retenciones, no deberíamos pensarlo como que es un regreso del comunismo o algo así, sino como una medida de política soberana para resguardar las producciones regionales, incluyendo la producción sectorial e industrial. Bueno, muy claro, Francisco. Vamos a quedar atentos y, por supuesto, está la posibilidad de restablecer el contacto para seguir dando cuenta de, bueno, estos análisis que son necesarios para desentramar la realidad del escenario mundial que sin duda nos toca, nos afecta. Ha sido muy amable. Hasta cualquier momento. A ustedes, un abrazo. Un abrazo.